noches. Vamos a iniciar la clase de hoy, 18 de mayo, pero como siempre vamos a darnos un par de minutos para poder, en todo caso, abrir material pertinente y esperar a que los compañeros se nos conecten, ¿no? Entonces nos daremos esos 2 minutitos, por favor. Bueno, entonces estamos justamente viendo esta parte, ¿no? Eh, pues estábamos revisando este tema de las garantías, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos visto lo que es el proceso crediticio, de que se encarga el abogado en el sector comercial un poco, ¿no? En el sector también empresarial, y estábamos viendo a detalle, ¿no? El abogado del sector comercial o en su caso, o en otras palabras, aquel abogado que se encarga de supervisar este proceso crediticio que va desde la solicitud del crédito hasta el desembolso o en su caso el rechazo en informe legal por causas fundamentadas, ¿no? No solamente se puede, si van a ser abogados de las entidades, no van a poder emitir un rechazo, digamos, a una operación de crédito solo porque les cae mal la cara del que está solicitando crédito, ¿no? Tienen que realizarlo de manera fundamentada en base a un análisis exhaustivo de la documentación que ofrece de respaldo el cliente financiero o el usuario financiero, ¿no? Y bueno, una vez analizado, se elabora el informe y se realiza el desembolso en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, para las personas naturales, ¿no? Lo mínimo que tienen que tomar en cuenta en el informe o para empezar a realizar el mismo es que la carpeta contenga la cédula de identidad, el certificado de matrimonio o de soltería, si fuese casado, el consentimiento del cónyuge, ¿no? La capacidad de obrar solamente para empezar a revisar la documentación real o la documentación que tiene que ver con los bienes ofrecidos en garantía y la capacidad de pago, ¿no? Esto es para que se tenga plena certeza de que la persona que está solicitando el crédito es quien dice ser y que civilmente tiene la condición que declara tener, ¿verdad? Tal vez dice que soy casado, dice que es soltero, ¿no? Pero en realidad es casado, solo que ha mantenido su carnet de soltero, que está vigente hasta este año, ¿no? Y cree que en mérito de ese carnet va a poder sacar a espaldas de su esposa, de su esposo, créditos, comprar bienes, endeudarse, ¿verdad? Sin que se entere
tal cual si estuviese soltera solamente o soltero solamente porque su carnet así lo dice, ¿no? Entonces el banco no puede fiarse, ¿no? Porque el carnet es un documento que puede estar desactualizado. Un carnet tiene vigencia de 6 años y en 6 años puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, como abogados de la entidad de intermediación financiera, no podemos fiarnos de este documento, aunque nos presenten el original. Lamentablemente, tenemos que recurrir a un certificado o a solicitar un certificado de matrimonio o de soltería para para comprobar y confirmar el estado civil de aquellos que están solicitando las operaciones de crédito, ¿no? Entonces, el, es muy importante el estado civil, ¿no? Como pueden ver. Y si está casado y quiere contratar de manera solita su crédito, pues todo bien igual, ¿verdad? Pero en ese caso tiene que contar con el consentimiento de su cónyuge, ¿no? Entonces, no va a entrar como codeudor, ¿no? Sino que va a entrar como un aceptante de la operación de crédito, solamente dando su consentimiento o asintiendo, ¿no? Que está en conocimiento de la realización de esta operación de crédito y que eh, la está asegurando y la está adquiriendo a título así, totalmente patrimonial y que no eh, influya con la comunidad de gananciales. Entonces, en caso de que incumpla y le tengan que rematar, le rematarán solo las acciones y derechos que a él le corresponden en todo lo que ha ofrecido como garantía. Si es que estos bienes pertenecen a la comunidad de gananciales, ¿no? Si pertenecen a los bienes patrimoniales, pues habrá que ver nada más cómo el banco lo remata o en su caso se lo adjudica. Ahora, en cuanto a las personas jurídicas, ¿verdad? Para comprobar ya no su identidad, porque no va a venir la persona jurídica a pedir el crédito, ¿verdad? Van a venir sus representantes, sino que hay que comprobar la legalidad y la legitimidad de su personería. Y para eso se requiere algunos otros requisitos, más que solamente esos cuatro eh, que están establecidos en la diapositiva para las personas naturales, ¿no? Entonces, para las personas jurídicas, eh, que son una ficción del derecho, ¿verdad? Es un conglomerado de gente que se reúne para establecer una sociedad y realizar una actividad que, que por lo general pertenecen todos al mismo rubro, a efecto de obtener algún beneficio o utilidad, ¿no? Entonces, así constituidas las personas jurídicas pueden, como ustedes ya saben, ¿verdad? Establecerse en dos clases de personas o de ficciones, ¿verdad? Aquellas que tienen fines de lucro o que se denominan sociedades comerciales y aquellas que no tienen fines de lucro y se denominan asociaciones o fundaciones. En cualquiera de los casos, eh, pueden solicitar créditos, ¿verdad? Pero, bueno, las sociedades comerciales obtienen los créditos de manera veloz, ¿no? Porque ejercen actividad económica. Pero uno se pregunta, ¿y una persona jurídica de tipo asociacional o fundacional, ¿verdad? Que no tiene fines de lucro y que declara que todo lo que gana o todos los aportes que recibe son invertidos en el objeto o en el giro de la asociación? ¿Qué le queda para tener capacidad de pago para poder contratar un préstamo, ¿no? Eh, bueno, lo único que le quedaría tal sería los respaldos personales de cada uno de los miembros, pero eh, eh, bueno, recordemos que estamos solicitando el crédito no como personas individuales, sino como una sola persona jurídica, ¿no? Entonces, la persona jurídica tiene que tener garantías, ¿verdad? Tiene que tener patrimonio fundacional, patrimonio de la sociedad y también tiene que tener alguna manera de demostrar la capacidad de pago del crédito, ¿no? Entonces, se tiene que acompañar el testimonio de conformación de la sociedad. Ustedes, como han pasado Derecho Comercial 1 y 2, ya saben cómo se realiza este testimonio, ¿verdad? Es una escritura pública en el que se transcribe el acta de constitución y fundación de la sociedad, ¿no? Entonces,
En este testimonio de escritura pública de conformación de sociedad, ¿no? Eh, están los aspectos generales y cómo es que se han decidido los socios fundadores a establecer esta sociedad, ¿no? En la ciudad de Cochabamba, en tal dirección, a los días, la hora, ¿no? Nos reunimos en el domicilio ubicado en la calle tanto, los señores ta 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 ta, ta, y ta 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 ta, y ta 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 ta, ¿no? A efecto de constituir una sociedad comercial del tipo sociedad de responsabilidad limitada, tal cual establece el Código de Comercio y la demás normativa conexa, y cuentan toda la historia, luego eso se protocoliza y se tiene el acta de constitución y fundación, ¿verdad? Luego está el, el acta de elección de directorio, el acta de aprobación de estatutos y reglamentos, el acta de, de otorgamiento de poder a los representantes y elección de representantes, ¿no? Que pueden ser miembros del directorio o no. Luego, todo esto se agarra, ¿verdad? Eh, todas estas actas, además, un ejemplar impreso de los estatutos, de los reglamentos, las fotocopias de carnet de todos, si tienen algún rubro específico que esté certificado, como por ejemplo un ejercicio profesional o alguna especialidad, entonces acompañan también sus copias legalizadas de certificados, ¿no? Y todo esto se lleva a la gobernación, en la gobernación van a revisarlos, si tiene defectos u omisiones, pues se corregirán los mismos. eh, si tiene alguna parte técnica, se llevará a la institución que pueda revisar esta parte técnica, luego volverá y al final nos emitirán una resolución donde el gobernador establezca que se nos otorgue la personería jurídica. Vamos a ir con esto y con los otros documentos a la notaría de gobierno y nos van a entregar nuestro testimonio de constitución con la personería jurídica, ¿no? Eso tengo que llevar a Fundempresa y hacerlo registrar. Asimismo, tengo que registrar el número del poder o el testimonio de poder con el que están actuando los representantes de la sociedad o de la asociación. ¿Verdad? Entonces, tengo que tener registro en Fundempresa tanto del poder como como de la escritura de conformación de la sociedad. ¿No? Luego está el registro de comercio, ¿verdad? Que es, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Hay una institución pública que registra a las empresas, ¿no? El registro de empresas y aparte del de Fundempresa, que en sí es una empresa privada que está a cargo del registro, ¿no? Algunos dirán, pero si el Estado no puede delegar funciones, ¿no? No puede delegar funciones que sean estratégicas, ¿no? Que tengan que ver con el manejo de los recursos naturales o la justicia, esas cosas, ¿no? La seguridad ciudadana. Pero lo que no tenga que ver con el ejercicio de la soberanía y de las potestades básicas, ¿verdad? Que no sean tareas inherentes al Estado. Entonces sí se pueden delegar, pero con fines de optimizar o de mejorar su eficacia. Entonces, para eso es Fundempresa. Luego está el registro de comercio, modificaciones a las escrituras, no sé si es que se ha modificado tal vez el capital o se ha incorporado algunos otros, no sé, algunos otros socios o en su caso se ha cambiado de tipo jurídico, de tipo de societario, ¿no? Entonces, todas esas modificaciones también hay que acompañar. El poder del representante legal y las facultades, ¿no? Entonces tienen que tener un testimonio de poder que les entregue toda la sociedad o la asociación, ¿no? A los que están yendo a pedir el crédito. Y dentro de ese poder, ¿verdad? Tiene que tener una parte que diga facultades bancarias o financieras, y ahí tiene que estar establecido expresamente el poder o la facultad para contratar créditos bancarios, ¿no? Si no existe esta, entonces van a tener que realizar otro poder o una complementación del poder en su caso, y ese nuevo poder llevarlo a Fundempresa, registrarlo y con este nuevo poder realizar nuevamente mi solicitud de préstamo, ¿no? Hay que acompañar la acta de asamblea si fuera necesaria. O bueno, si estamos del otro lado del escritorio, ¿verdad? Como asesores, no habrá que acompañar, sino que habrá que exigir, ¿verdad? Que nos presenten el acta de asamblea si es que fuera necesaria. ¿Por qué dice si es que fuera necesaria? Porque
eh, todo acto, digamos, de las instituciones o de las empresas, ¿verdad? De las sociedades o asociaciones, se realiza en mediante una reunión de directorio o una asamblea general de socios, ¿no? En todo caso, lo que resulte de estas reuniones o de estas asambleas se traduce en un acta, ¿verdad? Que es de conocimiento de todos los socios y que así se va a cumplir ese tema, ¿no? Entonces, puede ser que en asamblea general de socios, ¿no? Se haya decidido contratar un préstamo para adquirir un bien inmueble para que sea la sede de la asociación o de la sociedad, ¿no? Mediante los representantes. Entonces, todos han estado de acuerdo y se ha labrado el acta y esta se ha ido a ser protocolizada al notario, ¿no? Entonces, ese acta, ¿verdad? Que decide la contratación del crédito es aquella que dice acá que va a ser necesario, ¿no? Por eso dice acta de asamblea si fuera necesario. Porque ¿para qué vamos a acompañar algunas actas que tal vez no tienen no tienen en el orden del día o en lo que se ha tratado en aquella oportunidad? Nada en su contenido que tenga que ver con facultades o con atribución, con el ejercicio de atribuciones financieras. Entonces no es necesario, ¿no? Y bueno, en vez de cédula de identidad vigente, las empresas tienen número de identificación tributaria, que es como su carnet de identidad. Entonces también tengo que acompañar una copia de mi NIT vigente, obviamente activo, ¿verdad? Porque el NIT se puede inactivar también, ¿no? Pero tiene que estar activo. Ahora, vamos viendo, ¿no? Cuáles, dentro de este proceso crediticio, cuáles son algunas de las garantías que vamos a considerar para poder realizar el informe que señala la valoración y el informe y en su caso, en última instancia, recomendar el desembolso o recomendar que se decline de esta opción, de esta operación de préstamo. Eh, Esas garantías se dividen así puestas, ¿no? Se dividen en dos, ¿no? En garantías convencionales o reales y garantías no convencionales, ¿verdad? Que las ofrecen aquellos que no pueden ofrecer las garantías convencionales, ¿no? Y bueno, algunas entidades de intermediación financiera, como habíamos visto en el tema este en el que hemos detallado cada una de estas entidades de intermediación financiera y sus características, ¿no? La mayoría de ellas no aceptan las garantías no convencionales, ¿no? Solo las que tienen que ver con el tema de desarrollo, ¿no? Y las bancas de desarrollo sí aceptan las garantías no convencionales, pero eso le hace más susceptible a, eh, a la irrecuperabilidad del crédito, por lo que no quiere decir que porque las garantías sean menos no convencionales, el examen tiene que ser menos riguroso que de las convencionales, sino que tiene que ser igual o más riguroso, ¿verdad? Para poder asegurar al mismo nivel la recuperabilidad del crédito en caso de que nuestro prestatario caiga en mora por cualquier razón, ¿verdad? No solamente porque quiere estafar al banco. Puede caer en mora porque se enfermó, puede caer en mora porque bueno, le fue mal en el negocio, se le perdió, le robaron, o algún miembro de su familia está pasando por una situación difícil en la que están realizando erogaciones patrimoniales. Así que, bueno, por estos y otros motivos pueden cumplirse las obligaciones de pago en el banco, pero no quiere decir que porque le digamos o le presentemos estos motivos a la entidad de intervención financiera nos va a disculpar o nos va a perdonar, ¿no? Lo único que nos va a ofrecer es algunas facilidades, digamos, en el pago, en ponerse al día, ¿no? En subrogar la deuda o algo así, ¿no? Pero no va digamos, no va a disponer de su derecho patrimonial solamente porque le das pena o porque ha cambiado tu situación, porque no puedes cubrir con el crédito, ¿no? Para eso hay garantías y las garantías se llevan a juicio y posteriormente a remate o adjudicación, ¿no? Entonces, y esto tiene que asegurar
que el banco recupere el crédito en líquido, ¿no? Porque no es tarea del banco, como les había dicho, eh, reunir casas o bienes inmuebles o autos o bienes muebles que están ofrecidos como garantía, ¿no? Y luego dedicarse a la venta, porque si no sería una casa comercial, una inmobiliaria o algún otro nombre que quieran ponerle a alguna empresa o sociedad que se dedica a la venta, a la compra-venta de bienes y servicios, ¿no? Porque al final el juicio, ¿verdad? Cuando acaba esto de los procesos de deuda, eh, acaba en un remate, ¿no? Y luego del remate, lo que pasa es que alguien se adjudica el bien y deposita el dinero en el que ha acordado la compra, ¿no? Y el juez le da la minuta y todo lo demás. Entonces, con este testimonio tiene que realizar su registro propietario, ¿no? Pero si la garantía no es un bien inmueble, ¿no? Si no es un bien mueble sujeto a registro, ¿no? Entonces, y son garantías no convencionales, va a ser mucho más difícil que el banco recupere el crédito, ¿no? No estamos hablando de la totalidad, ¿no? Por lo menos que recupere una fracción de la operación de crédito va a ser muy, muy difícil, ¿verdad? Porque va a ser el banco, se lo va a llevar las vacas hacia al depósito, al parqueo del banco, ¿o qué? No se puede, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez el banco en última instancia ver afectado su patrimonio, ¿no? Pero vamos a revisando una por una cuáles son estas garantías, ¿no? Garantía de hipoteca sobre el inmueble, ¿no? Vamos a ver si tenemos tal vez por aquí alguna. Eh, a ver, tal vez hay acá, no sé si tiene algún tipo de gravamen, a ver. No, no tiene. En el otro sí tiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las garantías reales? Son hipotecas sobre muebles, garantía prendaria, ¿no? Bonos de prenda, avales, fianzas, valores endosados, garantías autoliquidables. Esas pueden ser la boleta a primer requerimiento, como estábamos revisando en el tema pertinente, ¿no? Eh, la, la boleta de garantía y la garantía a primer requerimiento. Y los documentos de importación como las DUIs, el documento de exportación y vamos viendo, a ver, uno por uno, ¿no? La hipoteca sobre el inmueble es esta que les acabo de mostrar, ¿verdad? El banco te presta y este es tu inmueble, ¿no? En el inmueble, en la columna A va quién es el dueño, en la columna B va tus obligaciones y en la columna C lo que has cancelado de la columna B, ¿no? Entonces acá debería estar el nombre como último asiento, el nombre del que se ha prestado acá, ¿verdad? Dice último asiento número 5. Entonces, en el número 5 debería estar el nombre del que está solicitando el préstamo, ¿no? Para que diga él que es propietario, ¿no? Entonces, cuando el banco apruebe el crédito, ¿no? ¿Qué va a hacer? Te va a grabar tu bien, ¿verdad? Porque es hipotecario. Entonces, lo primero que va a hacer es hacer el gravamen. Va a ir y va a mandar a hacer con su personal el gravamen en la oficina de derechos reales. Y de lo que estaba así blanquito tu columna B va a aparecer con un gravamen, ¿verdad? ¿Y qué va a decir aquí? Va a decir gravamen hipotecario, la fecha, va a decir la escritura judicial, la escritura pública con la que están haciendo, ¿verdad? Porque han firmado con el banco, y va a decir el monto además, ¿no? Entonces, si ustedes cancelan eso, va a aparecer aquí en la columna C un asiento que dice se cancela el asiento B1, o sea, ¿no? Pero nunca se van a borrar, sino va a quedar como un historial por siempre.
¿no? Entonces, si quieren comprar algo con gravámenes, tiene que haber tantas cancelaciones como gravámenes existen. Pues si habría 23 gravámenes, pues 23 cancelaciones, ¿no? Ahora, la garantía de hipoteca o hipotecaria sobre los muebles es lo mismo, pero sobre los muebles solamente que se pueden registrar en una oficina pública. Entonces estamos hablando de los autos y las motos en el tránsito y los barcos, las lanchas, las avionetas, ¿no? En la gobernación. Ahora, no pueden hipotecar otros bienes muebles, electrodomésticos, computadoras, tele, porque ¿dónde van a registrar su hipoteca? ¿En qué oficina pública? No hay una oficina pública donde se registre la propiedad de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí habrá que, digamos, sacar mandamiento de embargo, ¿verdad? Para entrar a la casa y anotar o embargar todos los muebles. Pero no quiere decir que te lo vas a llevar, ¿verdad? Porque no vas a ser tan malo. Y de depositario de los bienes embargados le vas a nombrar al mismo cliente, ¿no? Y él va a tener la obligación bajo sanciones judiciales de presentar los bienes cuando sea que el juez le diga que exhiba los mismos. Pero si quieres ser malo, ¿no? Entonces haces el, haces el embargo y te haces nombrar vos depositario como representante del demandante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vas a poder agarrar los bienes y como buen depositario te lo vas a llevar a tu casa, a cuidártelo y cada vez que te pide el juez lo vas a llevar. Ahora, también existen prendas, bonos de prenda, ¿no? Que son ya garantías prendarias, ¿no? Que son solamente se anotan, digamos, como en el documento en la escritura pública de préstamo, ¿no? Con los datos más característicos de cada uno de los bienes que componen la prenda. Avales, fianzas o cartas de crédito, ¿no? Valores endosados a favor de la entidad de intervención financiera, ya han debido avanzar en derecho comercial. Un buen ejemplo son los títulos valores, que son como un documento de deuda, ¿verdad? Entonces, al incumplimiento o al vencimiento del plazo del título valor o del de este que se llama, ahí no me acuerdo el nombre de este título valor, pero no es el cheque, ¿no? Entonces, es como un documento de deuda, ¿verdad? Llega el plazo, ¡bum!, lo reclamas, pero a la letra de cambio, ¿verdad? Pero lo primero que tienes que hacer es ir al notario y protestar de la letra de cambio. Hacer un protesto quiere decir, ay, señor notario, no me han pagado esta mi letra de cambio, juro que no me han pagado y que es verdad lo que estoy diciendo. Entonces agarro el protesto y me voy al juicio. Luego está el documento de importación, ¿no? Como garantía. Y esto, digamos, no es muy tomado en cuenta, ¿verdad? Como, digamos, y ahí, con esto vamos a terminar, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo puede una entidad de intervención financiera fiarse, ¿verdad? Cuando de un documento de importación, cuando la Ley General de Aduanas señala otra cosa. Creo que es en el artículo 14 y esto se acaba de ir hasta el otro, ¿no? Vamos viendo aquí. Ta, 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 ta. ¿Qué dice nuestra diapositiva? Documento de importación, ¿verdad? El documento de importación es la DUI, ¿verdad? La Declaración Única de Importación, ¿no? Y ahí se declaran mercancías que se están importando, ¿no? Que se va a pagar se va a cumplir con todas las reglas de aduana, se va a pagar los tributos aduaneros y luego se va a desaduanizar o se va a ingresar al territorio aduanero nacional la mercancía a título de mercadería, ¿verdad? Lista para su consumo interno, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú no pagas con las obligaciones o defraudas a la aduana?
Dice, la mercancía constituye la prenda preferente en favor del Estado, las cuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones y pago de aduanas y otros derechos emergentes, ¿no? Tendrá preferencia, dice, sobre los demás obligaciones y garantías que afecten a las mercancías. ¿Qué quiere decir con tendrá preferencia? Que no importa si eres el banco y si te has hecho poner antes o si has hecho registrar en fecha anterior tu hipoteca, tu acreencia, ¿no? Si se trata de aduanas, ¿verdad? Si debes por tributos aduaneros, lo primero que se va a pagar con este remate de la mercancía es la obligación de impuestos aduaneros, ¿verdad? Porque aquí dice la mercancía constituye prenda preferente. ¿Y qué dice la prenda preferente? ¿No ve? El derecho de prenda preferente tiene preferencia sobre cualquier otra obligación que afecta a la mercancía, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, digamos, aceptar como garantía un documento de importación si existe la posibilidad de que no cumpla con sus obligaciones tributarias o de que haya cumplido de mala manera y en una fiscalización posterior le calculen deuda tributaria? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo ahorita. Quedamos ahí y en 5 minutitos les comparto el enlace para volver a conectarnos. No se olviden haber puesto su nombre en el chat grupal, como siempre, para contabilizar la asistencia. Quedamos ahí y retornamos en 5 minutitos y al final absolvemos las dudas, si en caso tienen alguna. Hasta luego.